La vemos a la doctora Andrea Uboldi, que nos atiende amablemente, exministra de Salud, integrante incluso del comité de expertos que está asesorando en estos temas al gobierno de la provincia. Doctora, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la cuestión está planteada, lo que decía Andrea. ¿A qué riesgos nos afrontamos ahora en esta nueva etapa para nosotros, pero sabiendo que una provincia tan cercana como Buenos Aires está en una etapa anterior y con muchos más casos? Bueno, en principio lo importante es que estamos pudiendo identificar dónde estaría el riesgo. Y esto no es menor, es decir, la situación fundamental de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano y los vínculos que tenemos en la provincia de Santa Fe, en cada una de las localidades con estos sitios, determina que uno tenga que tomar ciertos recaudos. Así que básicamente el recaudo está vinculado con personas que estén llegando a la provincia de Santa Fe, a cualquier localidad, y que provengan de Ciudad de Buenos Aires o del conurbano, o como vos bien decías, en nuestro norte sobre todo, el tema de Chaco. En esto también aclarar, porque ha habido en las últimas horas algunas controversias de la Organización Mundial de la Salud, pero esto también está ya es típico de muchas de las enfermedades. Las personas que no presentan síntomas o que no presentan síntomas hoy y que los desarrollan dentro de las 48 horas posteriores son contagiosos. Quizá la magnitud del contagio puede ser variable, pero las últimas cifras indican que entre un 20 y un 30% de personas sin síntomas pueden contagiar. Por lo tanto, la recomendación muy fuerte es que aquellas personas que vayan a venir a la provincia de Santa Fe deben guardar el aislamiento de 14 días en vistas de que podemos tener personas asintomáticas o presintomáticas y de este modo puede ingresar el virus exponiendo a personas de la provincia de Santa Fe. Bien, así que el riesgo es este. Sí. Y me parece que los mecanismos de control están, por un lado, a nivel del Estado, buscando estas personas o estas empresas o estos sitios en donde este flujo o esta circulación, sea de transporte, sea de empresas, existe. Y por otro lado también un sinceramiento de parte de los ciudadanos, si reciben o se ingresan personas que vengan con estas características, realmente conectarse con el 0800 como para conocer cuáles son las recomendaciones y medidas a tomar para poder identificar a dónde están estas personas, porque la segunda etapa muy fuerte es encontrar a los contactos estrechos. Claro, como ha pasado concretamente en Villacampo, como está pasando también en Ceres, donde hay 23 personas que permanecen aisladas porque han tenido contacto directo con la persona que ha dado positivo en su hisopado de COVID. Ahora bien, doctora, nosotros desde que entramos en esta etapa de distanciamiento, en esta fase de distanciamiento, notamos de qué manera, incluso si analizamos nuestras propias vidas de todos los días, nos hemos ido distendiendo un poco respecto de las medidas necesarias y que debemos seguir manteniendo para prevenir el eventual contagio del COVID. ¿De qué manera esta cuestión puede influir negativamente dentro de esta etapa, esta distensión de los controles o de las medidas propias que estamos tomando en lo personal todos los días? ¿De qué manera esto puede influir eventualmente en un retroceso respecto de la evolución de la enfermedad en la provincia de Santa Fe? Bueno, como vos bien decís, todas estas medidas que se tomaron, la cuarentena y el aislamiento social, debieron enseñarnos a que en la medida que se flexibilizan las actividades, hay nuevas pautas para respetar, hay protocolos que cumplir y hay que saber, en el caso de la provincia de Santa Fe, que nosotros ahora no tengamos casos no significa que no los vayamos a tener. Y que muchas otras enfermedades que se contagian por el contacto estrecho persona a persona, que son típicas del invierno, este es el periodo de mayor riesgo que tenemos. Entonces, por un lado hay recomendaciones de parte del Estado y de las autoridades sanitarias, pero de otra parte la responsabilidad es ciudadana. Entonces los controles son importantes, pero también cada uno de nosotros tenemos que poder saber que cuanto más nos exponemos al otro, menos distancia tenemos con el otro, nos acordamos de lavarnos las manos o no nos acordamos de utilizar el tapabocas o tapa nariz, boca, mentón, nos exponemos a riesgo de contagio. Y vuelvo a marcar esto de los asintomáticos o presintomáticos. O sea que el primer llamado de atención es este. Ahora, ¿cómo lográs instalar en la comunidad que la infección todavía puede aparecer? Es difícil porque
en la provincia de Santa Fe vos no estás teniendo casos, entonces es más sencillo claro. en los lugares donde hay, porque digo, cuando esto ocurre en Ceres o cuando ocurre en Villa Ocampo, cuando ocurre en Reconquista, rápidamente a partir de un caso que ocurre la gente recuerda que es posible que este virus aparezca. Cuando vos llevas varios periodos de semanas sin casos, la gente ya piensa que esto ya sucedió, que este virus desapareció y que rápidamente vamos a volver a la normalidad. Entonces lo que hay que instalar es permanentemente este mensaje importante de que todavía no pasamos este periodo, que la provincia de Santa Fe no sabe cuándo va a tener la concentración de casos, sobre todo en las grandes ciudades, porque es el perfil que tiene el virus, y que tenemos que estar atentos también a escuchar o revisar, desde los que toman las decisiones hasta la población en general, qué ocurre en algunos lugares, como está pasando en Buenos Aires, para poder tener claro que nuestro escenario es ver qué pasa en la provincia con respecto al virus de coronavirus y a otros virus respiratorios, pasando fines de junio y mediados de julio. Y que si pasamos este periodo, que es el periodo de pico nuestro histórico, si vamos a tener este virus en primavera o no. Entonces digo, todo este periodo en el cual no tenemos casos, es súper importante que la gente aprenda a cuidarse, y esto es una responsabilidad individual. Claro. Cómo me separo del otro, cómo estoy en una cola, cómo me lavo las manos, cuándo concurro a determinados espacios, qué prácticas tengo que hacer, porque esta es la nueva normalidad, y la verdad que tenemos el beneficio en la provincia de no tener casos. Entonces todo este tiempo que estamos ganando, que no estamos angustiados por tener un pariente, un vecino, un amigo enfermo de COVID, me parece que hay que aprovecharlo para poder aprender a cómo estar. Bien, doctora, en las actuales circunstancias, en la actual situación epidemiológica, ¿es más probable que nos enfermemos de COVID-19 que de gripe, por ejemplo? Pareciera que sí, porque vos sabés que los virus ocupan como espacios que se llaman nichos epidemiológicos, y en general impresiona por lo que le pasó a Europa, que este virus de COVID ocupó el lugar que tenía la gripe durante el periodo de clima frío. Existe la posibilidad de coinfecciones, es decir, que una persona tenga COVID y tenga gripe. Esto se ha estudiado en algunos de estos países que han pasado ya por este periodo, pero el impacto de la gripe no ha sido tan fuerte. Y de hecho, cuando nosotros analizamos los datos de la unidad Centinela de la ciudad de Santa Fe, que es un lujo para el país, que monitorea todo el año qué personas pueden tener gripe y que nos marca cuándo comienza la circulación de gripe, al día de hoy no hay ningún caso reportado desde esta unidad, por lo tanto no hay circulación de virus de gripe aún, y esto es llamativo para la época del año en la que estamos, e incluso para los niños chiquititos que se enferman de bronquiolitis, que también es una consulta frecuente en la guardia y en los consultorios externos, al día de hoy hay muy poca circulación de este virus sincicial respiratorio. O sea que impresiona que este COVID está desplazando a los otros virus, y por otro lado, la buena tarea que hemos hecho todos de lavarnos las manos, ventilar los ambientes, distanciarnos del otro y no escupirle encima al otro, también hace que todas las infecciones que se transmiten en forma respiratoria, digo meningitis, anginas, neumonías, también hayan bajado. Doctora, en las localidades que venían de mucho tiempo sin casos y se presentan algunos, ¿es útil volver hacia atrás, con las fases, o en realidad hay que aprender a convivir con esas situaciones continuando en este estado? Mira, en principio la decisión de volver hacia atrás es más compleja y está vinculada con una situación epidemiológica desbordada. Nuestra gran tarea y nuestra gran misión, y en esto la provincia de Santa Fe lo puede hacer porque tiene un muy buen sistema de vigilancia, esto es, se reportan los casos y venimos trabajando hace muchos años en vigilar los casos que aparecen, es decir, si aparece un caso de gripe o si aparece un caso de meningitis, rápidamente se comunica a la gente con las autoridades sanitarias y se hace la identificación. Lo fundamental en cada una de estas localidades cuando aparece un caso es, primero, el sinceramiento del ciudadano que viajó o que tuvo el antecedente. En esto yo sé que hay una situación compleja porque hay también una agresividad de parte de la sociedad cuando alguien reporta que viajó y hemos tenido, digamos, acosos, se han quemado autos, cosa que no debería ocurrir, pero es muy importante que la gente diga que viajó. Identificada esa persona, rápidamente estudiarla para saber si es positiva o no, aislarla, y lo que sí hay que hacer muy precozmente es encontrar todos los contactos. Por eso cuando flexibilizamos las actividades, muchas de ellas exigen que tengamos el listado de la gente, es decir, que tengamos el listado de la gente que va en un determinado transporte a una fábrica, que tengamos el listado en un bar o en un restaurante de la gente que estuvo ese día,
porque entonces si alguien es positivo o alguien comienza con síntomas, rápidamente vos sabés quiénes estuvieron con él en ese momento y eso facilita mucho más. Todo el desarrollo de aislar rápidamente al caso, encontrar rápidamente a los contactos y testear con una búsqueda activa, digo, en el caso de Villa Ocampo, fíjate que se está trabajando con el detectar, sí, yendo a buscar a los contactos, porque esta es la medida de bloquear la enfermedad y uno no debería volver hacia atrás con fases. Ahora, cuando vos tenés una situación de incrementos de casos, probablemente esto está marcando que pasaron determinados casos desapercibidos y que vos llegás a una situación de brote con, por ejemplo, 500 casos en una determinada localidad y pensá que por cada persona aproximadamente se contagian 3. Entonces vos multiplicás el universo de gente que tenés que identificar, la cantidad de casos que tenés, y eso hace que tengas que tomar una medida de retroceso para ordenar la situación epidemiológica y luego definir qué abrís y qué no abrís. Bien, doctora, muchísimas gracias por haber respondido a todas las consultas. Ha sido muy gentil, como siempre. Bueno, yo siempre doy el último mensaje que a mí me sigue preocupando mucho. Mientras no tenemos COVID y no tenemos gripe, hay un montón de situaciones de salud que ameritan que sean controladas. Así que mi llamado de atención a las personas que necesitan controles, sea embarazo, niños pequeños menores de 1 año, personas que están en tratamiento oncológico y personas que tienen síntomas, aunque cuando llamen al 0800 les digan que no es COVID, igual los síntomas hay que saber de qué se tratan. Entonces, por favor, no nos quedemos en casa sin consultar cuando tenemos alguna situación de salud, porque es muy importante la consulta oportuna. Gracias. Gracias a usted. Gracias. La doctora Andrea Uboldi, ella es infectóloga, además fue ministra de Salud de la provincia de Santa Fe y, como te decíamos al principio, integra el comité de expertos que asesora al gobierno de la provincia en esta emergencia sanitaria.